En esta primera sesión de demo sobre la planificación de un proyecto, vamos a comentar cómo podemos establecer la línea base del proyecto. Cómo podemos visualizar esa línea base en las diferentes tablas del diagrama de Gantt, en la hoja de recursos y en las estadísticas del proyecto. Y cómo gráficamente se ve esa línea base en el Gantt de seguimiento. Como ya sabemos, en las sesiones anteriores definimos las tareas del proyecto, esas actividades, los recursos que entran en juego en el proyecto, hicimos asignaciones de esos recursos, pusimos los costos a las diferentes tareas, a los diferentes recursos, y todo eso está en la información de este proyecto por ahí metido. Sabemos también que podemos tener preguntas sobre información del proyecto que se resuelven en las estadísticas del proyecto. Todas las preguntas de tareas se resuelven en el diagrama de Gantt y las preguntas de recurso en la hoja de recurso. Y por supuesto, esas preguntas de asignaciones se resolverán en el uso de tareas y en el uso de recursos. Vamos hoy a centrarnos en esta primera sesión de la demo sobre el seguimiento de un proyecto, en cómo podemos trabajar con la línea base y ver esas primeras cosas sobre el seguimiento. Lo primero que hay que hacer, saber cómo está el proyecto. Y para saber cómo está el proyecto, nos vamos a Proyecto, Información del proyecto, Estadísticas. Y en las estadísticas estamos mostrando aquí toda esa información del proyecto. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Comienzo, fin, duración, trabajo y costo, que son las variables principales del proyecto. Hasta ahora siempre hemos estado hablando sobre el actual, que es lo planificado. Esa es la fecha de comienzo planificada, la fecha de fin planificada o programada, cuánto me va a durar este proyecto, que recordamos es el tiempo hábil que transcurre desde que comienza hasta que finaliza el proyecto, cuántas horas vamos a invertir en el proyecto, qué esfuerzo van a tener esos recursos que están asignados a las tareas del proyecto y cuánto me va a costar el proyecto en base a los costos fijos de las tareas y en base a los costos variables de los recursos. Eso es lo actual, lo programado o lo planificado. Pero hoy comenzaremos en esta sesión a ver cómo va a funcionar ese previsto, esa previsión del proyecto, esa línea base del proyecto. Y en base a esa previsión y en base al actual y en base al real veremos la variación del proyecto y el restante del proyecto. De momento vemos que no hay línea base porque pone aquí que no está disponible la fecha de comienzo prevista y la fecha fin prevista, por lo tanto vamos a cerrar y vamos a preparar la línea base de ese proyecto. Podría hacerlo rápidamente yéndome a Proyecto, Establecer línea base y decir que quiero trabajar con la línea base y dar a aceptar, pero no lo voy a hacer desde aquí porque si no habéis trabajado nunca con línea base, la primera vez conviene, bueno, la primera y las primeras veces hasta que estés un poquito puesto con esto del seguimiento, conviene que lo hagáis desde el Gantt de seguimiento. Nos vamos a botón derecho y decimos que queremos el Gantt de seguimiento. El Gantt de seguimiento es muy similar al diagrama de Gantt que estamos acostumbrados a ver, pero con una diferencia. La diferencia es que, como os estáis fijando por aquí, nos aparece por un lado tareas de color rojo, podríamos ver luego más adelante alguna de color azul y más adelante veremos alguna barra también de color gris, porque este diagrama de Gantt vale para dos cosas. Este diagrama de Gantt de seguimiento nos muestra la ruta crítica y la línea base. Vamos primero a comentar qué es esto la línea base, cómo creamos la línea base y luego también comentamos ese concepto de ruta crítica. Vamos a ir un poquito más. Me voy a ir aquí a una tabla, por ejemplo, a la tabla de trabajo. Vamos a ajustar por aquí. Podemos sacar el restante. Bueno, sí, vamos a ajustar con el restante que tenemos de sobra en pantalla y aquí me cuadra todo el proyecto. Actualmente para la tarea A tenemos asignado un recurso, ahora mismo no sé cuál es, bueno, tampoco me importa mucho, pero sé que su esfuerzo es de 24 horas.
Para la tarea B tenemos 20 horas, los hitos lo tenemos a 0 porque no hay recursos y hay una tarea de soporte que, si recordáis de sesiones anteriores, tampoco teníamos recursos, simplemente teníamos un costo fijo a la tarea, por lo tanto tenemos 0 horas. Recordar que el trabajo es el tiempo que los recursos invierten en una tarea. Si no hay recursos en la tarea, no hay trabajo, porque no hay ningún esfuerzo necesario para esa tarea. Pero os fijáis que la columna de previsto está a 0, porque todavía no está guardada la línea base. También yo veo, porque lo sé ahora mismo y conozco esta vista, que aquí no hay línea base. Muchos de vosotros a lo mejor nunca la habéis visto y no sabéis qué línea base, pero lo vais a saber en un momentito. Mira, vamos a verlo y me gusta hacerlo desde aquí porque se ve muy claro. Proyecto, establecer línea base y tenemos la opción para crear la línea base principal y 10 líneas bases adicionales, por si queremos tener un histórico de líneas bases. Siempre todo lo que está preparado en Project se hace en base a la principal, pero si queréis podéis trabajar con las 10 adicionales y luego crear campos personalizados y agregar a las diferentes vistas que ya tenemos. Lo veremos en posteriores demos que vamos a hacer sobre este apartado de seguimiento del proyecto, pero ya hemos visto algo en algunas demos anteriores de cómo poder trabajar con unos campos que ya existen por ahí y que de momento están ocultos y podemos estar mostrándolo. Nosotros en este ejemplo seleccionamos la línea base principal y la vamos a querer para proyecto completo. Fijaros en esta columna, fijaros en este gráfico. En el momento que yo dé aceptar, automáticamente lo que hace Project es que, por un lado, el gráfico de GAM duplica la barra y la pone por debajo, pero esta la deja en color gris oscuro. Vale, ese color gris oscuro es la línea base y de momento me coincide con la que hay en la parte superior. Cuando lo hagáis en algunos ejemplos vuestros, puede pasar que esta barra de aquí arriba, en vez de ser roja, sea de color azul, que es crítico o no crítico. Eso lo comentamos un poquito más adelante. Pero también, ¿qué está pasando? Lo que está sucediendo es que todas las variables principales de comienzo, fin, duración, trabajo y costo se han copiado desde el actual al previsto. Por eso ahora tenéis aquí el trabajo actual y también el trabajo previsto. Y automáticamente la variación se pone a 0, porque este es el punto de partida del proyecto, es el punto de partida más que del proyecto, del seguimiento del proyecto. Para mí, cuando estamos en un proyecto, siempre hablo de que hay como dos fases: la fase de planificación y la fase de seguimiento. La fase de planificación es cuando empezamos a hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora: tareas, recursos, asignaciones. Y cuando lo tengo todo preparado y ya con alguien acuerdo qué es lo que vamos a hacer, como la planificación, guardamos línea base y empezamos el seguimiento. Y en el seguimiento es dar avance al proyecto y replanificar el proyecto, porque según lo planificado quiero cambiar cosas. Eso es lo que replanificamos. Real todavía está a 0 porque todavía no he dado nada real, no he dicho que he hecho la tarea, y como no tengo real, tengo todo en restante. Pero por supuesto, si me voy a mostrar la tabla de costo del diagrama de GAM, ya también estoy viendo que el costo total se ha copiado al previsto. Y si nos movemos por aquí, veremos que no hay variación porque de momento no hemos comenzado a dar avance real a ese proyecto. Por lo tanto, él es real y todo está en restante. Y si lo vamos por aquí a otra de las tablas, por ejemplo la de variación, veremos que tenemos ya comienzo y fin planificado, comienzo y fin previsto. Y si abrimos un poquito por aquí, veremos que la variación de comienzo y la variación de fin está a 0 porque, como acabamos de guardar la línea base, todavía no hay ningún desfase y no nos hemos ido en nada de días. Por tanto, ahora mismo tenemos planificado todo el proyecto con el arranque para tener guardada esa línea base. Esa es la información con respecto a las tareas del proyecto, para ver esas variables del comienzo, fin, duración, trabajo y costo. Pero si nos vamos ahora mismo a las estadísticas del proyecto, información del proyecto, estadísticas, veremos que en esas estadísticas del proyecto ya hay previsto de fecha de comienzo, ya hay previsto de fin de comienzo, ya hay previsto de duración, de trabajo y de costo. Por supuesto, me resta todo y todavía no tengo nada de variación. Ese es el concepto de línea base.
Pero vamos a ver un ejemplo. Si yo me voy a la tabla de entrada del diagrama de Gantt de seguimiento, lo hago desde aquí para que veáis cómo funciona el cambio. En el momento que yo vaya a la tarea A, que la tengo planificada para que se haga en 6 días, tú imagínate que esa tarea la tienes en esos 6 días, pero tú estás viendo la planificación y te das cuenta de que 6 días son pocos. Me he despistado un poquito de la planificación y en vez de 6 días voy a necesitar 7 días, voy a necesitar 8 días. Por ejemplo, le digo 8 días. ¿Qué pasará cuando yo digo 8 días? Que cuando digo 8 días y estamos en el Gantt de seguimiento, de forma automática veréis que las barras de color rojo se están moviendo, pero las barras de color gris no se mueven. La planificación actual se mueve porque al poner aquí 2 días más y estar todo vinculado empuja el proyecto, pero la planificación que se ha guardado en el previsto, que es la línea base, no se está moviendo. Por supuesto, si yo me voy ahora directamente a la tabla de trabajo, ¿qué estará pasando? Que la tarea A la tenía planificada en 24 horas, que es la previsión que había yo guardado. Pero como meto 2 días más, son 32 horas. Por lo tanto, como tengo un recurso, recordar que aquí teníamos a Adriana trabajando al 50%, 4 horas cada día, son 8 horas más de trabajo en esta tarea, que suma a la fase 8 horas y por lo tanto al proyecto 8 horas. Para eso me va la línea base, para ver que si hay cambios en el proyecto, cómo me están afectando a toda la planificación. Por supuesto, si yo me voy a la tabla de costo, también veré, voy a venir aquí un poquito, que tengo 960 euros previstos y me he ido a 1280. Por lo tanto, se me está yendo el proyecto en 320 euros. Y si me voy a la tabla de variación, había previsto que esta tarea A finalizase el 15 del 4 y según la planificación de ahora finaliza el 17 del 4. Por lo tanto, se me desvía en 2 días. Y esos 2 días, como está todo vinculado, implica el proyecto, todas las tareas se retrasan 2 días y por lo tanto la variación del fin se va a 2 días del proyecto. Y como acabamos de ver antes, si lo vamos a proyecto, información del proyecto, estadísticas, estamos viendo que no hay desviación respecto al comienzo, respecto al fin hay 2 días de variación en el proyecto. Pero puede pasar lo siguiente, que yo esté en este proyecto y por el motivo que sea, empezamos a trabajar con las diferentes tareas y esta tarea, vamos aquí a la tabla de entrada, esta tarea B, en vez de hacerse en 5 días, la hacemos en 3 días. Cuando hago esta tarea en 3 días, ¿qué pasará? Que estas son 5, pero estas son 3. Esta empuja 2 días y esta recupera 2 días. Aquí tenemos la línea base de la tarea A, aquí la línea base de la tarea B. Y ahora viene una pregunta. Lo estamos viendo muy claro, pero yo puedo preguntar, o vosotros os podéis preguntar, ¿hay algún cambio con respecto a la línea base? Y no me podéis decir ni sí ni no. Me tendríais que hacer una pregunta, y la pregunta sería, ¿cambio con respecto a qué? ¿Cambio con respecto a cuál de esas 5 variables principales? Porque siempre todo se mueve en base a esas 5 variables principales, por eso estoy insistiendo durante todo el curso. Cambio con respecto al comienzo, al fin, a la duración, al trabajo o al costo. Cambio con respecto al proyecto, a una tarea o a un recurso. Si nos vamos directamente a proyecto, información del proyecto y estadísticas, veremos que comienza el lunes 6, finaliza el viernes 8. No hay modificación de fecha durante el proyecto. Con respecto a duración, tenemos también 23 días, no hay modificación. Con respecto al trabajo, no hay modificación. Y con respecto al dinero, no hay modificación. O sea, con respecto al proyecto da la casualidad de que no hay ningún cambio. ¿Y por qué no hay ningún cambio? Pues es muy sencillo. Porque en este caso, lo he hecho a propósito, he puesto 2 días más a esta tarea y 2 días menos a esta otra. Y como tengo asignado el mismo recurso, no hay ningún cambio. 2 días que alargas por 2 días que recuperas.
Pero si fuesen recursos diferentes, con tarifas diferentes, podría pasar de que no hubiera cambios con respecto a fechas, no hubiera cambios con respecto a duración, pero sí puede haber cambios con respecto a trabajo, porque a lo mejor un recurso que está aquí asignado está a 8 horas diarias y aquí está a 4 horas diarias. Porque el recurso que esté aquí asignado a lo mejor tiene una tarifa y el que está aquí tiene otra tarifa. Por lo tanto, nunca fiaros de que lo que veáis gráficamente es decidir para no hay cambio, si hay cambio. Para nada, hay que irse a las estadísticas del proyecto lo primero. Vemos el proyecto en global. Y me pregunto, ¿cómo que no hay cambio si yo he hecho unos cambios? Pues vamos a analizar más. No hay cambio con respecto al proyecto. Pero si yo me voy al diagrama de Gantt, me voy a la tabla de trabajo, estoy viendo que aquí dije 24 y ahora digo 32. Aquí dije 20 y ya digo 12. Por lo tanto, las 8 horas de más que dije por aquí son las 8 horas de menos que digo por aquí. Por eso no hay cambio. Y ahí es donde lo compruebo perfectamente. Y repito, son 8 horas, aunque sean 2 días, porque el recurso Adriana estaba trabajando al 50%. Si no, pondría 16 y menos 16. O 16 y menos 8. Porque aquí tengo un recurso al 100% y aquí uno al 50%. Me voy a la tabla de costo y lo mismo. Estoy viendo que los 320 de más que hay por aquí son los 320 de menos que hay por aquí. Por eso se me iguala. Y evidentemente cuando vamos a la tabla de variación estamos viendo que los 2 días de más que hay por aquí son los 2 días de menos que hay por aquí. Por lo tanto el proyecto se me iguala. De esta manera tan sencilla estamos dando una revisión a toda la información que hay con respecto a la variación de tareas del proyecto con esas 5 variables principales y a la variación de las estadísticas del proyecto con esas 5 variables principales. Pero por supuesto, alguno de vosotros se podría preguntar, ¿y respecto a los recursos ha habido algún cambio? Sencillo, te vas a la hoja de recursos y estando en la hoja de recursos te puedes ir a las diferentes tablas, por ejemplo, de trabajo y veis que 64 horas de trabajo que tienes por aquí preparadas, ¿vale? Vamos aquí a abrir un poquito para verlo mejor. Esto es trabajo, estos son horas extras y esto es trabajo previsto, ¿vale? Que no lo veis porque no cabe en la columna. Si quisiéramos, bueno, podemos abrir aquí un poquito más. Y aquí tenemos 64 horas previstas para Samuel, no me ha afectado nada. 44 previstas para Adriana, me lo ha desglosado en 2, pero el sumateo son 44. Por lo tanto no tengo ninguna variación con respecto al trabajo. Y respecto al dinero, me voy a costo y veo que Adriana son 1.700 en línea base, 1.700 en planificado. Por lo tanto, tampoco tenemos variación. Pues de esta manera tan sencilla es como podemos mostrar toda esa información en el diagrama de Gantt de seguimiento. Y tened mucho cuidado porque en el Gantt de seguimiento estáis viendo la información gráficamente, pero si esto lo hacemos desde el diagrama de Gantt, yo no veo gráficamente que hay cambio, aunque sí podría ver ese cambio yéndome a las diferentes tablas del diagrama de Gantt, la tabla de trabajo, la tabla de costo o la tabla de variación, y ahí sí vería la información del previsto y el actual. Bueno, con esto llegamos al fin de esta sesión y en las siguientes seguiremos hablando de más cosas sobre el seguimiento del proyecto. Venga, hasta luego.